Muy buenos días, nos encontramos ya listos para la clase del segundo semestre de arquitectura, día 14 de junio del 2020. Esperemos que los jóvenes se puedan incorporar y que poco a poco podamos tener a los jóvenes con nosotros. Les recordamos que la clase está siendo grabada prácticamente para que los jóvenes que no tengan la oportunidad de conectarse de manera presencial en línea, pues lo puedan hacer la consulta el día que a ustedes mejor les parezca. Entonces, el día de hoy, pues esperamos que los jóvenes puedan irse integrando poco a poco. Como siempre, sabemos que entre clase y clase, pues es difícil a veces conectarse. Sin embargo, pues les vamos a dar un tiempo de espera como siempre lo hacemos. Vamos a consultar cuándo es y recordarles cuándo es su fecha de entrega final. Estamos considerando que el grupo del segundo semestre de arquitectura, su última entrega es el 5 de julio. Entonces, ya nos queda pocos días. Voy a compartir con ustedes la fecha. Entonces, nos dice que el 5 de julio es el último día del tercer parcial. Para eso nos quedan, vamos a contar, contabilizando el día de hoy es la clase de hoy, 2, 3 y 4 clases. Entonces, en estas 4 clases, lo que vamos a aprovechar a terminar de ver del tema de la arquitectura del siglo XX, vamos a empezar a ver algunos temas relevantes de cuáles son los elementos que debemos de rescatar en esta arquitectura, que prácticamente es la que muchas veces prestamos atención en los últimos días. Muy buenos días, Alexander, ¿qué tal? Bienvenido a la clase. Me voy a hacer aquí, ¿todo bien? Muy bien. Como parte de la instrucción de la administración y como siempre recordarán, se nos pide prender las cámaras para que puedan ustedes estar. Ya es una instrucción que se nos dio hace unos 15 días, 20 días que nos pide eso, ¿no? Entonces les pido de favor que activen sus cámaras. En el caso de los micrófonos, pues cuando tengan la oportunidad de comunicarse, pues pueden hacerlo. Vamos a esperar a ver si otros compañeros se integran. Prácticamente son las 10:07. Se supone que en esos primeros 5 minutos deben de verse conectados los jóvenes. Vamos a comenzar ya con el tema. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo algunos edificios, bueno, por lo menos uno o dos edificios que tenemos en la República Mexicana y particularmente en la Ciudad de México, cómo es que forma parte y cómo se construyó este edificio, que es muy representativo. En este caso vamos a hablar específicamente de la Torre Latinoamericana, que forma uno de los edificios icónicos de la arquitectura del siglo XX. Entonces, vamos a compartir el día de hoy por lo menos unos 2 videos donde nos habla acerca de cómo fue su construcción, a qué se debió, quién lo hizo y cuáles son las características que tiene en su cimentación. Prácticamente muchas veces se ha comentado que han habido algunas leyendas urbanas. Estas leyendas urbanas se dice que tenía rodillos, que tenía unos gatos hidráulicos gigantescos, que por esa razón soportaban los sismos tan grandes que ha habido en la Ciudad de México. Y entonces las leyendas urbanas se ha llenado de muchas cosas que prácticamente pues todo el mundo se lo cree, ¿no? Entonces se convierte en una leyenda urbana que al final, pues como arquitectos debemos tener una idea más seria de cómo está construido un edificio que ha soportado 3 sismos de magnitudes grandes, ¿no? Entonces vamos a checar esa parte. ¿Cómo alguien o cómo le hizo para poder hacerlo? Voy a empezar a compartir con ustedes parte de esos videos que les comento. Déjenme ubicarlos. Aquí hay uno. Bueno, aquí están los dos. Voy a empezar a abrir uno. Y la diferencia, si nosotros los comparáramos hablando de la Torre Chiapas y la Torre Latino, prácticamente la Torre Chiapas tiene 122 metros de altura y en el caso de la Torre Latino
tiene, no me acuerdo bien, ahorita vamos a ver en el video los datos, pero pues ya comentaba yo en la clase pasada que la diferencia de niveles, aquí tiene 22 niveles y allá la torre tiene un poquito más, la torre Latino. Entonces la diferencia de niveles se debe a que la torre Chiapas tiene alturas entre piso, de un piso a otro, alrededor de 3,5 metros. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay instalaciones que la torre latinoamericana no tiene. Entonces, prácticamente hay 1 metro de falso plafón, que en ese falso plafón la torre Chiapas guarda instalaciones de protección civil, guarda telecomunicaciones y ductos de aire acondicionado. Entonces, todo eso ocupa un espacio bastante importante, casi de 1 metro de altura, lo cual no tiene la torre latinoamericana. También, en el caso de la torre latino, pues tiene otro sistema de, de ventilación, ¿no? Entonces, ya tengo aquí el video, vamos a compartirlo. Esperamos que no tarde mucho. Muy bien, aquí está. Muy bien. Sale, pues entonces, pudimos prácticamente conocer de dónde estaba el predio conocido de la torre latinoamericana, ¿no? Prácticamente dice conocida como la Casa de los Animales porque protegía la vida silvestre del México prehispánico. Posteriormente, ya empieza a narrar aquí, en 1521, al caer la gran ciudad, murió el zoológico y ya después sobre su ruina se construyó el mayor convento novohispano, eso ya lo conocen ustedes. Su dimensión era casi 30,000 metros cuadrados y pues se dice que de ahí partió junto con otros. Esos conventos en el siglo XIX pues empezaron a decaer. Luego después, ya en la parte más moderna, en 1906, nos empieza a narrar que una compañía de seguros se instaló en una esquina de este predio. Eso sí, todavía existe. Este,
en el caso de la compañía me refiero. Y luego después, prácticamente en 1946, inspirado en el Empire State. Aquí recordemos que para estas fechas, 1946, Estados Unidos ya estaba empleando un poco el proceso del acero. ¿Cómo comenzó el acero? El acero comenzaba prácticamente a utilizarse con remaches calientes. Toda la estructura metálica antes era remachada y posteriormente cuando descubrieron que, pues aparte de que era muy peligroso el remache caliente, empezaron a descubrir que podían utilizarse estructuras atornilladas. Hoy día la estructura atornillada, ustedes la pueden ver incluso en varios estacionamientos públicos, que hay estructuras atornilladas. Y en caso de resistencia, tiene una mayor resistencia, se puede dar mantenimiento, prácticamente es muy bueno ese tipo de estructuras atornilladas. Van a ver de diferentes, unas tuercas, diferentes diámetros van a ver diferentes. Entonces, todo eso se fue pensando o se fue mejorando para la creación de nuevos edificios. Ocurre que para 1946 México dice, bueno, pues ya estamos entrando en la modernidad. Ahorita también voy a poner otro video a ver si lo tengo por acá. Comparado, y quiero hacer la analogía desde ahorita, comparado a una forma de estilo de vida, cómo se ve reflejado en la sociedad. Por eso yo digo que la arquitectura influye mucho el tema de la sociedad, porque son ellos, somos la sociedad, somos los seres humanos, lo que vamos marcando la pauta de cómo queremos vivir, ¿no? Entonces, para esta fecha se habían considerado 27 pisos. Yo comenté hace unos minutos que la Torre Chiapa tiene 22 pisos. Entonces, ya hablé de la diferencia, ¿no? Ahora, prácticamente, ¿cómo se considera? Hoy tiene 44 pisos. Hay un tema que muchas veces me dicen, oye, pero 44 pisos, pero no viven hasta arriba. No, pero lamentablemente, ahora sí, en los record Guinness se considera hasta la última losa. Viva o no viva nadie. Entonces, exista o no exista nadie. Se considera la última losa, así de sencillo. Ya de la losa para arriba, ya es ganancia. Entonces, aquí está más o menos la estructura que se empezó a hacer. Esto, independientemente, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo, perdón, tiene un diseño que se sigue hoy día los grandes edificios, el de Burj Dubai, que está en Arabia Saudita, sigue la misma trayectoria. La parte de la base es ancha, igual manera aquí tiene una parte ancha y luego se va haciendo más esbelta con la finalidad de que el diseño por vientos ayude a esa estática. Prácticamente muchos van a decir, oye, pero hay edificios que solamente son rectos desde el piso hasta arriba. Sí, pero recordemos que esos edificios no solamente son rectos desde el nivel de banqueta, sino que abajo de la banqueta, hacia el subsuelo, hacia el sótano, por así decirlo, tiene una base ancha. Entonces, todo dependerá del diseño y de cómo le guste al cliente y de cómo sea el terreno. En este caso, se tenía que tener una base ancha y ya luego después se fue de manera escalonada y luego se fue de manera esbelta. Por aquí mismo aparece una imagen. Hay grandes fotografías históricas. Cuando ustedes vayan a México, hay muchas fotografías históricas de las personas que trabajaban acá. Algo bien importante, dice, antes por acá, más de 300 pilotes de concreto sumidos a 33 metros. La Torre Chiapas tiene 180 pilotes. Hay una diferencia. Los pilotes de la Torre Latino son de 45 centímetros de ancho y aquí viene una pequeña representación de cómo están colocados los pilotes y la profundidad que tiene la Torre Latino. 33 metros de largo, de profundo y 45 centímetros de ancho. La Torre Chiapas tiene 180 pilotes de un ancho aproximadamente, si no recuerdo mal, digo ya tiene 10 años, son de 120 centímetros. Entonces, más o menos, 120, 150, no me acuerdo bien. Pero son bastante anchos. Entonces, prácticamente, y muchos me dicen, oye, pero las columnas que se notan afuera de la Torre Chiapas, ¿ese es el mismo ancho que los pilotes? No. Esos pilotes de la Torre Chiapas, nacen así como están aquí. Aquí hay 4. En medio, si lo estoy comparando a la Torre Chiapas,
de 4 pilotes, que serían los que están enterrados. Luego después continúa un dado de concreto de 5 metros por 5 metros por 5 metros. O sea, es un dado de concreto bastante. Una jaula gigantesca, que sería el dado que soporta. Los pilotes están abajo, el dado está arriba. Y arriba del dado, en medio de las 4 columnas, de los 4 pilotes, nace la columna, que esas son las columnas que vemos en la Torre Chiapas, son las que llegan hasta arriba. Entonces, prácticamente 180 pilotes de 1,20 m, pongámoslo que es así, un dado de 5 por 5 metros y una columna de 1,20, por así, yo no me acuerdo bien también, 1,30, 1,40 de ancho. Hay una columna inclinada en la Torre Chiapas que muchos dicen que está chueca, que se está cayendo. El diseño es así, nace desde la parte de abajo, nace y va inclinada y ya en la parte de arriba se compone. Bueno, ahora, ¿qué más tiene de particular? Dice luego una plancha de concreto que hace flotar la estructura en el subsuelo. Esta plancha de concreto no se hizo en la Torre Chiapas. En la Torre Chiapas sí hay como una canoa, por así decirlo, que rodea todo el edificio y que es el estacionamiento, por así decirlo, para el gobernador y los archivos de gobierno del estado y la planta de subestación. Es una parte, y le digo como canoa porque está rodeado de puro concreto armado y prácticamente son como 5 metros también de profundidad. Sí, está bastante alto. Luego después aquí viene lo que yo les decía, la base ancha, está enterrado todos los pilotes, muy similar es la Torre Chiapas, muy similar, hasta que encuentra una base firme, luego la base del sótano, por así decirlo, y luego las bases que se van haciendo más esbeltas hasta llegar a la punta de lo que es esto. La Torre Chiapas es muy parecido, tiene 180 pilas, tiene una base que le digo que es el estacionamiento del gobernador, luego nace el edificio y prácticamente, bueno, es que tengo aquí la fotografía de la Torre Chiapas enfrente de mí, tiene no tenemos antena, tenemos helipuerto en el caso de la Torre Chiapas. Aquí tiene una antena, esa antena sirve para las transmisiones de Televisa y otras cosas por ahí. Y por cuestiones de Guinness Records, querían tener ahora sí más alto, el edificio más alto de Latinoamérica, ¿no? Bueno, luego después de ahí, ¿qué más? Bueno, este es el diseño de más o menos cómo se miran las columnas ya enterradas. Está bastante, igualito así como están nervaduras y todo esto, igual está en la Torre Chiapas, están amarradas todas las columnas, por así decirlo, los pilotes, igualito. Es una emoción haber visto ese edificio de la Torre Chiapas. Si tengo la oportunidad y si nos da tiempo el día de hoy o en la próxima clase les enseño el video de la Torre Chiapas, que por ahí está. Todo esto, 188 metros, ya comenté, la Torre Chiapas tiene 122 metros de altura. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el helipuerto. Entonces, ya. Este es el primer video de la Torre Latino. Voy a compartir el segundo video. Vamos a ver dónde andan. Jóvenes, les recuerdo que prendan sus cámaras porque la administración nos pidió que tengan cámaras prendidas. Así es que para que no nos llamen la atención a mí o a ustedes, les pido de favor que prendan sus cámaras. Este espacio es la entraña de la Torre Latinoamericana. Desde aquí se controla el abastecimiento de agua y luz. Los 3 sótanos del inmueble son, al mismo tiempo, los cimientos de 44 pisos. Estos sótanos son también el cajón hidráulico o barco que evitó el derrumbe de la torre en 1985. La torre flota y es solo un mito aquello de que está construida sobre grandes resortes o gatos hidráulicos. La realidad es que no hay tales resortes, hay muchos mitos alrededor de la torre, se habla de balines, resortes, pero la realidad es que la Torre Latinoamericana está sustentada por medio de una cimentación de concreto, es un cajón de concreto como el casco de un barco, que está flotando sobre agua.
Esta agua proviene del manto freático. Debajo de esto hay 361 pilotes de concreto, enterrados a 33 metros de profundidad. Son los soportes de 44 pisos que se traducen en toneladas de acero. El edificio es el primer edificio diseñado dinámicamente en el mundo, es decir, diseñado dinámicamente porque no solamente trabaja por cargas verticales, se prevén los esfuerzos accidentales como son sismos y viento, que generan empujes sobre las fachadas o sobre los entrepisos, en este caso de los sismos, y que a fin de cuentas van a crear unos esfuerzos que si no se prevén en el diseño, van a poder causar el colapso del edificio. Según Ariciaga, tendría que haber un sismo superior a 9 grados Richter para que la torre se desplomara. Póngale un sismo de 9 grados, pero si la torre no existe, la ciudad menos. El peso total del edificio es de 24.100 toneladas. En su fachada hay 15.000 metros cuadrados de cristal, más 3.200 metros de lámina acanalada de aluminio. Porfirio Callejas es un excelente trabajador. Tuvimos el honor de trabajar, de convivir con él en algunos años de su vida profesional. Durante el sismo del 85 tenía encomendado la pintura de la parte más alta de la antena, el mástil. Durante el sismo él estaba pintando ahí, estamos hablando 7 de la mañana, 7:20 a la hora que ocurre el sismo, él está colgado pintando la antena y le toca vivir el sismo ahí. Entonces, los desplazamientos que se estiman en una parte, que ya no estamos hablando de esta sección donde se presenta el avión, sino una sección más rígida, los desplazamientos eran aproximadamente de 60 centímetros. Entonces la impresión para él debe haber sido brutal. Fue la persona que vivió el sismo en una condición más terrible porque él desde esa sección pudo ver la caída de los edificios circunvecinos, lo polvo que se levantaba, los incendios que se prendían en algunas situaciones. En el sismo de 1957, el Ángel de la Independencia se vino abajo, pero la torre siguió en pie. En 1985, un temblor de 8.1 grados Richter colapsó cientos de edificios en la capital y la Latino resistió. En 1985, Ariciaga concluía sus estudios universitarios. Con información de Elena Michel e imágenes de Cristian Cueva, El Universal Televisión. Muy bien. Prácticamente este sótano, así como lo ven en la Torre Latino, de igual manera existe en la Torre Chiapas. Por ahí les voy a ir enseñando fotografías ya actuales de la Torre Chiapas, donde les comento, la Torre Chiapas, ¿por qué tengo toda esta información? Yo fui el fotógrafo autorizado de la Torre Chiapas, prácticamente yo hacía todo el informe para el gobernador del estado. Yo como empresa tenía que tener todos los archivos, todas las presentaciones, todo lo que se tenían que presentar en las reuniones del Congreso y del gobernador y de la propia empresa para poder hacer este informe. Posteriormente de que se construyó la torre, hicimos un libro, más bien la empresa hizo un libro y la empresa, este libro, todas las fotografías que se utilizaron fueron las mías y es un orgullo porque prácticamente tenemos un libro publicado con puras fotografías mías. Nos echamos casi 2 años y medio, casi 3 años haciendo estas publicaciones. Independientemente que ya estaba terminado, teníamos que seguir haciendo la entrega y recepción del edificio y pues volamos 3 años en helicóptero. Entonces, gracias a eso, gracias a que tuvimos la oportunidad de servir en esa empresa desde la cimentación hasta que se terminó, pues tengo toda la información de la Torre Chiapas. Por esa razón me atrevo a hablar de qué es, cómo es y cómo se terminó. Entonces, por eso me siento con esa seguridad. Nadie más tiene esa oportunidad y gracias a Dios yo sí la tuve. Entonces, esto es muy parecido a la Torre Chiapas. Hay varias máquinas en la parte del sótano, independientemente del área privada del gobernador. Tenemos la parte baja de máquinas. Hay 3 plantas de subestación en la Torre Chiapas. Por ahí les voy a enseñar las fotografías en la próxima clase.
Hay 3 plantas de subestación. Esas funcionan escalonadas. Quiere decir que una planta se prende para determinados niveles, la segunda y la tercera. La finalidad es tener abastecimiento de energía eléctrica para todos los sistemas, tanto de alarmas, computadoras. Hay un data center. El data center en la Torre Chiapas es importantísimo y es uno de los elementos del corazón tecnológico de la Torre Chiapas. ¿Qué significa? Que es el lugar donde están todos los servidores. Ahí están todo lo que es la información del Estado, por así decirlo, en pocas palabras. Entonces, no se puede quedar sin luz. Tiene que tener luz a fuercitas. Y aparte, esa es una sección. En el otro lado, tenemos la sección de lo que es las subestaciones. Hay una hilera bastante grande de subestación. Ese es el corazón eléctrico. Entonces, fue un gran diseño ahora sí, de ingeniería eléctrica, porque es bastante grande para suministrar un voltaje increíble a todos los niveles. Bueno, entonces tenemos todo esto, es casi muy parecido, ahí lo van a ver. Hay bombas, de igual manera hay bombas para suministrar agua a diferentes niveles, hay diferentes tipos de bomba, hay eléctricas y hay de otro tipo, ya se me fue el nombre, pero hay diferentes tipos de bomba. Ya se me está olvidando muchas cosas. Son hace 10 años, o sea, hace 10 años ya. De hecho, en la exposición del año pasado del Día del Arquitecto, por ahí puse algunas fotografías que yo tomé, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí narra que pues no hay tales resortes, que la gente piensa que había resortes. Eso es importante, este manto freático, aquí en Tuxtla, ahí donde está ubicada la Torre Chiapas, está considerado que es la zona más una de las zonas más pantanosas en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo se atacó el edificio? Se atacó con 180 pilotes de 25 metros de profundidad. Entonces, prácticamente este mismo dibujito, así lo tenemos en la Torre Chiapas. Y ¿cuáles son las cosas buenas y malas? Pues las buenas es que se logró aterrizar con 180. Prácticamente mucha gente dice, oiga, ¿se va a caer la torre? Pues si se revientan 180, sí. Si se revienta una pila, por así decirlo, pues ahí le quedan 179. O sea, está bastante sustentado. Es un poco difícil que el edificio se caiga en cuestiones de que se caiga así como si fuera un árbol. Está un poco difícil. Puede ser, si hay un sismo trepidatorio, algo también importante que se mencionó aquí, el edificio está calculado para un sismo de 8.5, de acuerdo a la escala Richter. Entonces la Torre Chiapas, como dice él, si cae la Torre Latino, quiere decir que la ciudad ya acabó. Igual aquí ocurriría algo muy similar. Si cae la Torre Chiapas después de un sismo de 8.5, quiere decir que ya la ciudad también ya le fue como en feria, ¿no? Entonces, sí se van a poder romper cristales, los cristales pues se rompen, no pasa mucho. ¿Truena el edificio? Sí, el edificio truena. Me refiero a tronar de que se tiene que mover. Como dice ahí, tiene una inclinación leve en la parte más alta, por lógica, los que estén más arriba se siente más grande. En el caso, yo estuve colgado de la grúa a 144 metros. Sí se mueve como unos 20 centímetros, sientes que se mueve la grúa. Entonces, prácticamente la persona que estuvo pintando, que dice ahí que estuvo pintando durante el sismo del 85, en la Ciudad de México, pues si se movió 60 centímetros, es bastante fuerte. Digo, yo me movía a 20 centímetros estando en la grúa colgada a 144 metros. ¿Por qué estaba yo colgado? Porque estaba tomando yo fotografía y video de la torre. Entonces, ese era parte de mi trabajo. Y entonces, sí, moverse 60 centímetros ya es bastante fuerte en un sismo, ¿no? Entonces, sí está pesadito. Bueno, luego después viene la parte de la base, viene la parte de lo que les decía yo, el diseño. ¿Qué más narra esta persona? Bueno, los que tengan la oportunidad de ir a México y vayan a la torre, esto es lo que me refiero. Pueden ver la maqueta. Son los niveles muy chaparritos, muy diferentes. Las ventanas son de aluminio, no son, hace mucho. Bueno, las ventanas se abren para empezar. Las ventanas se abren. La Torre Chiapas, ninguna ventana se abre. No se puede abrir ninguna sola ventana en la Torre Chiapas. No hay así que abras en la torre y abras la ventana. ¿Qué tiene la Torre Chiapas para que no sientas calor? Tiene doble cristal. Tiene un sistema en que tiene un cristal como sándwich, quiere decir que de un lado tiene un cristal polarizado, tenue, color agua, y del otro lado tiene otro cristal y en medio hay aire. Entonces ese colchón de aire evita que adentro se sienta como un horno, como una pecera. Si fuera puro cristal, y eso no lo hagan nunca, que diseñen una casa de puro cristal,
adentro la temperatura se eleva casi 4 grados adentro, o sea que si hace 25 grados afuera, adentro se hace increíblemente un horno. Entonces mucha gente dice, es que hay que hacer una casa de cristal como en Estados Unidos. Sí, papacito, pero la casa de Estados Unidos tiene ventilación, tiene aire acondicionado y tiene todo lo demás. Aquí en México, tú lo haces y te metes adentro de esa caja de cristal, es una pecera y está un horno adentro. Así, tienes que ponerle clima a fuerzas. Entonces, me ha tocado ver diseños de chavos de arquitectura que hacen diseños de arquitectura con cristales, muy moderno y todo lo demás. Se les olvida que debe de haber clima casi todo el día, porque es una pecera con bastante calor. No lo hagan a menos que tengan ese sistema de enfriamiento. Luego después narran la historia de la persona que trabajó durante el sismo. Creo que ahí se la pasa checando. En el sismo de aquí del 2017, si no mal recuerdo, la Torre Chiapas no sufrió deformaciones. Hubo daños en la escalera de emergencias, porque la escalera sí es independiente. La escalera, desafortunadamente, sí se movió algunas partes del panel. Los elevadores no sufrieron daño alguno, porque eso están también en otro elemento. Pero sí hubo muy pocos daños en la Torre Chiapas durante ese sismo. Sí se siente feo, eso sí, a lugar a duda. Otra de las recomendaciones que se le dijo a Protección Civil en la Torre Chiapas es que no bajen las personas en el sismo. Hubo un error muy al principio, de hecho lo voy a compartir por aquí el video. Hubo un error muy al principio de la Torre Chiapas, déjenme buscarlo, donde se les decía a la gente que bajaran durante el sismo y que hubiera desalojo en la Torre Chiapas. Posteriormente se le enseñó o se le explicó a Protección Civil que no es correcto que bajen las personas porque estarían bajando 1,000 personas por las escaleras y esas 1,000 personas lo que va a provocar es que se caiga la escalera. O sea, imagínense, una escalera no tiene la capacidad para soportar 1,000 gentes durante un sismo y durante las réplicas. Entonces, ya posterior a eso, ya comprendieron las personas que en lugar de bajarse, tienen que quedarse en la torre y esperar a que pase el sismo. O sea, no era al revés como estaban ellos haciendo, porque era un error muy garrafal. Esto se toma en cuenta porque en los proyectos de Japón, que son edificios más grandes, nunca se baja la gente. O sea, pasa el sismo en Japón y arriba están bailando todos, pero no bajan por las escaleras. O sea, son 30 pisos para bajarse. De hecho, lo probaban. Cuando bajaban de la escalera en la Torre Chiapas, ya había pasado 20 minutos. Cuando ya bajaban los últimos 20, 30 personas. O sea, ya había pasado el sismo y seguían todavía las personas en la escalera. Por eso se les dijo, no lo vuelvan a hacer, por favor, porque van a terminar matando a la gente. Aquí les voy a compartir el video de la Torre Chiapas cuando se hizo el primer simulacro. Vamos a ver si se logra escuchar. Vino gritando. Exactamente a las 14 horas sonará una alarma. En ese momento debe de suspender lo que se encuentre haciendo y acercarse a la zona de seguridad interna. Una vez terminada la alarma, inicie de forma ordenada la evacuación. Los molesto, por favor, dejen sus cosas como están, no apaguen máquinas. Les recuerdo, viendo hacia la pared, acuérdense, viendo hacia la pared.
línea amarilla, por favor, es un punto de reunión. Bueno, entonces les comento, todo esto fue uno de los primeros simulacros que se hizo el 30 de septiembre del 2011. Estábamos en proceso de entrega-recepción, algunas dependencias ya habían recibido y estaban habitando ya el edificio de la Torre Chiapas. No se tenía todas las personas consideradas. Posteriormente, esas dependencias también se les tuvo que explicar que no podían llevar este montón de cajas que tenían. Esas eran poquitas aquí. Había otros niveles donde tenían un cerro de archivos y prácticamente esto es carga muerta. Estas cargas muertas no estaban calculadas en el proyecto, por así decirlo, cosa que sí está calculado para más. Pero digo, es una exageración tener cargas que no funcionan y que nada más estorban. Para un sismo, pues también estorba, se caen, aplastan a las personas. Entonces, se les empezó a explicar a las dependencias, por favor, sean más organizados, por favor, no lleven todo lo que tienen en otras oficinas. Llevaban microondas, llevaban refrigeradores, llevaban mesas, llevaban cocinas, llevaban todo a la Torre Chiapas y todo eso genera que se quemaban algunos circuitos, otro que se llenan de bichos, se empezó a llenar de cucarachas el edificio. Hoy día todavía hay, gracias a que muchas personas tienen una falta de higiene en el área de cocina. Entonces, todo esto empezó a ser un show. Empezamos a educar a las personas. Esta altura del falso plafón, que es lo que les digo, imagínense, la persona mide como 2 metros porque sí era una persona alta. Y entonces, esta altura y arriba de él hay instalaciones ocultas, que esa es la que no tiene la Torre Latino. Por aquí parpadeaba, si es que... Bueno, esa es la alarma sonora. La Torre Chiapas tiene alarmas sonoras, alarmas de luz, que son los estrobos que parpadean. Y prácticamente son los sistemas de alarmas de protección civil. Esto de pegarlas a la pared fue un chorro que no sé de dónde se lo sacaron. O sea, realmente de nada sirve, son paredes de roca. O sea, si tú te pegas a la pared se cae. O sea, de nada sirve que a la gente le digan, péganse a la pared, pues ¿para qué si está en la roca? De nada sirve que se peguen a la pared. Las escaleras, por lógica, les decía yo, no están diseñadas para cargar tantas personas al mismo tiempo. Digo, se pueden caer, sí, es una realidad, no es porque estén mal calculadas, pero digo, la carga viva circulando durante mucho tiempo, pues puede provocar un accidente, independientemente que se caigan. Nadie se murió de la construcción, eso fui testigo, nadie se murió durante la construcción de la Torre Chiapas. Sí hubieron accidentes graves, por ejemplo, un accidente que yo recuerdo fue que un trabajador a las 5 de la tarde, que ya era su última hora de salida, estaba como en el piso 10, 12, ya no me acuerdo bien, pero estaba en un nivel alto. Ya estaban las escaleras recién pintadas, se le ocurre bajar corriendo, se tropieza en las escaleras y se rompe el brazo y queda con hueso expuesto. Entonces, así como, ¡ay! El pobre cuate, todo el mundo pues hacía risa, dice, oye, acabamos de pintar las escaleras, ¿cómo se te ocurre mancharlas con sangre? Entonces era como un tipo de guasa con tal de llevarla bien, pero pues no, nadie se murió prácticamente. La parte importante es que todavía había gente en el edificio y pues pudieron rescatarlo, ¿no? Había un cuerpo médico en la Torre Chiapas también en su época. Entonces, pero no, nadie se murió, sí quedaron colgados, me refiero colgados con el arnés. Tenían que tener arnés de cuerda de vida. Y bueno, todo esto es la parte de la arquitectura. Esto pues ya es siglo XXI, pero es muy similar al proceso constructivo. Digo, lo narro, vuelvo a repetir, porque prácticamente es algo que nosotros tuvimos la oportunidad de estar. Por aquí hay de ver otro video, a ver si lo tengo acá. Creo que nada más es la introducción. Aquí está Esa es la grúa que les decía yo que estuve colgado. Esa grúa está a 140 metros de alto. Antes de continuar, si se dan cuenta, esta grúa está anclada al edificio. Tiene un ancla, otro y otro. Creo que son 1, 2, 3 anclas y 4 por aquí había otro. Son 4 anclas. Esta grúa es una grúa telescópica. En la parte de la base, es una base de 5 metros también, de puro concreto.
El día que hicimos esa base, digo, hicimos porque ya estaba, le echamos un montón de monedas para la suerte. Es una tradición dentro de los constructores al colado echarle monedas, o como decían los viejitos, echarle el gallo negro y despescuezarlo ahí en la obra. Pero es parte, ¿no? Es parte y es bonito, son bonitos recuerdos porque varios ingenieros y nosotros, ahora le sacan sus monedas para que no se caiga la grúa. Entonces, pues ahí quedan las monedas, ahí quedan, esa base nunca se quita y va a quedar esa base. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando ustedes hagan edificios, consideran el espacio de donde va a estar esa base, en el caso de que vayan a hacer una grúa telescópica. A mí me tocaba subir desde abajo, subir, y llegaba hasta aquí arriba, hasta la cabina. Son 144 metros, cargando cámaras, tripiés y todo lo demás para poder fotografiar todo el proceso de la obra. Independientemente que también lo hacían en helicóptero, ¿no? Esa es una de las tantas presentaciones que hice hace 10 años, ¿no? O sea, son muchas. Esta fue una sencillita, de las cuales pues, en aquel tiempo podía yo compartir. Muchas en su momento no se pueden compartir porque está en proceso de obra y puede ser criticado y apenas se está haciendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Así era antes, no había Torre Chiapas, había un parque, era el parque del Poliforum. Esto es lo que se destruyó. Aquí está la Torre Chiapas. Aquí también se construyó lo que es bueno, ya ahorita está el Covach y todo esto, pero en esta parte de acá atrás se construyó el CENDI. El CENDI era con la finalidad de que los trabajadores, ahora sí, trabajadores del gobierno que estuvieran acá, vinieran por un pasillito, el pasillo todavía existe, y se integraran a la guardería. Lo que hacen los trabajadores no irse por el pasillito porque pues, está muy solitario, irse por todo el libramiento. Eso es lo que hacen. A pesar de que había tecnología para hacer muchas cosas, pues yo lo hacía muy, muy básico. Esa grabación lo hice desde las 3 de la mañana hasta que amaneció. Es un time-lapse. Ahí muestra donde no había Torre Chiapas todavía. Esa imagen la tomé desde el Poliforum, desde el Cañón del Sumidero. Esas son imágenes del año 2007. Afortunadamente le tomé fotografías al proyecto, aún no estando el proyecto. Esa fue la inauguración. La maqueta, los constructores, la cimentación de los pilotes, eso es lo que yo les decía. Igualito. Esa es una animación que yo hice. Ahorita vamos a regresar. Aquí se metían las personas. Aquí hay un armado que muy poco se ve. A ver si aparece más al ratito el armado. Sí se ve, Arqui. Sí. Sí se logra ver. Ajá. Estos son las pilotes que les digo que son de